mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Con nosotros está el señor Rodrigo Arboleda, arquitecto Rodrigo Arboleda, es presidente, director ejecutivo de One Laptop per Child, una laptop para cada niño. Nosotros conocimos el programa de One Laptop per Child, además de los interesantes comentarios que ha hecho Víctor Gómez Casanova, cuando leímos el libro de Andrés Oppenheimer, Basta de Historia. Basta de Historia, nos encontramos a nivel mundial. Nos encontramos con un capítulo que está dedicado a la experiencia de One Laptop per Child en Uruguay, en la gestión del presidente Tabaré Vázquez, cómo pues en todas las escuelas se pudo adoptar este sistema y sus resultados posteriores, y también hay un capítulo además que está dedicado en esa obra a One Laptop per Child, para que la gente tenga más o menos una referencia de quién estamos hablando. Ese bestseller de Carlos Alberto Montaner, dedicado de Andrés Oppenheimer, dedicado a la educación. Lo que pasa es que a los modelos de educación en todo el mundo, los buenos y los malos. Pero explicarle, lo que pasa es que don Carlos Alberto Montaner es uno de nuestros grandes colaboradores en El Sol de la Mañana. Tiene una sección aquí diaria que hace sus comentarios a través de Sol. Que un poco más adelante lo tendremos. Estamos aquí buscando uno de orientación socialista para que equilibre el programa. El presidente, muy derechita. Usted conoce uno allá en Colombia. El presidente de One Laptop per Child, una laptop para cada niño, y sí, y que además lo sigan en todo el mundo, 9 millones de gente. Sí. Vale algo, que yo no creo que sea 9 millones. Vale algo, si no te perjudica. No solo que hable, sino que a la gente le interese también lo que diga. No creo que lo sigan. Pero es bueno que haya diversidad de criterios y se vean los distintos puntos de vista. Sí, pero bueno, vamos a iniciar esta conversación. Déjame decirte, Julio, permíteme que además de Rodrigo Arboleda, quien es el presidente y director general de la organización One Laptop per Child, que no es una empresa, es una organización no gubernamental, es una fundación con fines sociales para beneficio de la educación con herramientas de tecnología. Don Rodrigo Arboleda, arquitecto colombiano, fue presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Colombia, es egresado del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, es además uno de los mejores amigos y compañeros de estudio de Nicolás Negroponte, que fue el fundador y diseñador de este programa junto con Rodrigo, y le acompañan al arquitecto Rodrigo Arboleda, Olga Londoño, que es su asistente y es vicepresidenta de mercadeo de One Laptop per Child para América Latina, Julie Cabe, a quien yo le agradezco, es una amiga muy querida colombiana, compatriota de Rodrigo, que gracias a Julie, pues yo conocí a Rodrigo allá en Miami. Si son colombianas, ya ustedes se hacen la idea de que son mujeres hermosas, además de inteligentes, ¿verdad? Es casada, Alex, su esposo. Yo no estoy hablando de ella, estoy hablando de la... Y ella no es colombiana también. Olga es de Cali. Y sí, que es colombiana. Sí, y de Cali, entonces. Sí, pero Alex es amigo mío. Del norte de Colombia. El esposo de Julie. Es que decir colombiana y bonita es una redundancia. Es lo mismo. Eso es verdad. Es lo mismo. Yo no conozco colombiana fea. Y entonces le acompaña. Válida la aclaración. Claro que sí. Y entonces aquí, de la parte de República Dominicana, está el embajador José Santana, quien es director ejecutivo de la Comisión Internacional de Asesoría de Ciencia y Tecnología, adscrita. ¿Eso es del MESID? No, está adscrita a la presidencia, al Poder Ejecutivo, y asiste al MESID. No, es una comisión que asiste, dependiendo del Poder Ejecutivo, asiste la asesoría internacional de todos los trabajos de ciencia y tecnología. Le acompaña Elizabeth, la consultora jurídica, Fernanda Bueno, que es nuestra asistente legislativa y la enlace entre la CIT y la Comisión de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Bueno, pues vamos a iniciar de inmediato la conversación con el arquitecto Rodrigo Arboleda. Vamos a explicarle a todos los dominicanos qué es One Laptop per Child. ¿Y cómo nace en Uruguay? Con mucho gusto, muy buenos días, y estoy encantado y honrado de estar aquí con ustedes en compañía de Olga y de Juliana. Es para mí un verdadero placer volver aquí a República Dominicana, donde he venido muchísimas veces y donde me une una verdadera relación de afecto y de respeto por lo que este país significa en el concierto de América Latina, y por lo que puede llegar a ser en materia de mostrar el camino de cómo un país puede verdaderamente tomar un rumbo de vanguardia en materia de cambio de cultura. Quiero aclarar que nuestro proyecto no es un proyecto de computadoras,
ni de tabletas. Nuestro proyecto es un proyecto de equidad social y es un proyecto de cambio de cultura de educación. Es un cambio de cultura de educación que hasta el momento, por los últimos 150 años, ha venido basada en una cultura de enseñar y la queremos reemplazar por una cultura de aprender. Y eso puede sonar a un juego de palabras, pero la profundidad pedagógica que encierran es bastante más compleja. Resulta que durante los 150 años de la Revolución Industrial para acá, hemos tomado la educación como si fuera un adjetivo más de lo que la Revolución Industrial fue y montamos líneas de producción de estudiantes o de educadores similares a las líneas de producción de automóviles. El sistema educativo reproduce el modelo porque de la Revolución Industrial, tenían que adaptarse un poco a la migración del campo a las ciudades y tomaron como punto de partida el éxito aparente que tuvieron las líneas de producción y lo adaptaron a las líneas de educación. Y la educación hoy en día viene todavía basada en un elemento muy activo que se llama un docente, un maestro, y un elemento muy pasivo que se llama el estudiante que recibe la educación. Los maestros significan tal vez el punto más importante en la educación moderna y su importancia jerárquica en las sociedades sigue siendo igualmente válida, inclusive puede que vayan a ser más importante aún en el futuro. ¿Por qué? Porque va a estar en sus manos el llevar a cabo esta revolución pedagógica y el maestro se va a tener que convertir en una especie de entrenador de un equipo de béisbol. Ustedes que son tan beisbolistas y tan buenos para ese deporte lo entenderán muy bien. Hay alguien que sirve más para ser catcher, hay alguien que sirve más para ser pitcher, hay alguien que coge muy bien la pelota en el field de la izquierda, el otro el de la derecha, etcétera, etcétera. Y la labor del entrenador consiste en encontrarle a cada uno de los jugadores sus aptitudes naturales y tratar de mejorarlas. Pues lejos de querer producir de aquí en adelante niños estándar de primero, de segundo, de tercero y que todos tienen que saber lo mismo y en la misma capacidad y en la misma dimensión, muchos de ellos hay que frenarlos en ciertas áreas para que aguarden al que llegue el que está menos avanzado. No van al mismo ritmo. No van al mismo ritmo o no tienen las mismas aptitudes. Hay gente que tiene más capacidad visual, hay gente que tiene más capacidad auditiva, hay gente que es más abstracta, hay gente que tiene más capacidad matemática, otros que son tremendamente buenos con la parte del lenguaje, el uso del lenguaje. Ustedes aquí lo han demostrado bastante bien en la mañana de hoy, el manejo del lenguaje que ustedes tienen. Entonces, lo que hay que hacer en este momento es que cada niño, y el maestro tiene la responsabilidad de encontrarlo, sirva como un entrenador o como un facilitador de que ese niño tome bajo sus propios hombros muchísimo más porcentaje de su educación y se convierta, valga la redundancia por ser yo arquitecto, que se convierta en el arquitecto de su propio destino de una manera más intensa. Entonces, eso es básicamente la parte importante. Somos educadores y somos promotores de equidad social. Lo que queremos es que los niños en países en vías de desarrollo tengan al menos la misma oportunidad inicial de acceso al mundo del conocimiento en cantidad y en calidad igual a la que tiene el niño más privilegiado de un Nueva York, de un Tokio o de un Berlín. Y eso se puede dar hoy en día que antes no se podía dar por las tecnologías del mundo digital, tales como es la capacidad computacional a nivel individual que producen hoy en día los laptops y tales como la capacidad de divulgación y creación de contenido que se puede divulgar masivamente como es el Internet. Les puedo contar una anécdota de cómo nació todo esto. ¿Cómo nació todo esto y dónde? Si quiere verdaderamente ir al origen de todo esto, nos remontamos al año 1948, en una región muy remota de mi país natal, Colombia, donde un curita muy rebelde, que inclusive lo echaron 3 veces del seminario porque leía a hurtadillas por las noches debajo de sus sábanas los libros de Marx y Engels, porque él decía que para verdaderamente poder combatir las ideas del comunismo tenían que saber más ellos que los mismos comunistas de lo que era el comunismo. En aquella época los libros de Marx y Engels eran prohibidos por la rota romana y estaban en el índice del Vaticano. Y claro, lo echaban y lo volvían a recibir porque era demasiado inteligente. Ese curita descubre el invento del momento, que se llamó el radiotransistor. Y ni corto ni perezoso, le puso en el bolsillo de la camisa de cada campesino de esa región olvidada de Dios y del mundo llamada Sutatensa, en un departamento que se llama Boyacá, en la planicie de Bogotá.
le pone un radiotransistor en la camisa de cada campesino y crea para eso una emisora que se llamó Radio Sutatensa, que fue emblemática en Colombia y que educó a 4,5 millones de campesinos entre 1948 y 1980, cuando la compró el Grupo Caracol, porque le quitaron todos los subsidios internacionales que tenía en aquel momento, pero en esa época educó a 4,5 millones de campesinos. Cuando Alvin Toffler escribió su primer libro, que se llamó El Shock del Futuro, parte de lo que digo, ese Shock del Futuro hace mención a lo que este curita, que se llamó Monseñor José Joaquín Salcedo, había hecho con su Radio Sutatensa y con la revolución que traía el radiotransistor. Pues quiero decirle que nosotros no hemos inventado nada nuevo. El radiotransistor de aquella época hoy en día se llama un laptop, y la Radio Sutatensa de aquel momento hoy en día se llama el Internet. Lo que hemos hecho es adaptar tecnologías mucho más modernas a principios ya probados y a principios ya establecidos de cómo compartir conocimiento a niveles masivos. Esa es la primera de la génesis de este proyecto. La segunda se puede remontar a los años 50 en Suiza, cuando un neurólogo suizo de nombre Jean Piaget, de la familia famosa de los relojes Piaget, se dedica a estudiar qué pasaba con aquellas personas que estaban empezando a programar. Que después de la Segunda Guerra Mundial, los ordenadores grandes fueron dejados no solamente para ser utilizados por los departamentos de defensa, sino que empezaron a dejar a las corporaciones que tomaran ventaja de lo que esos ordenadores podían hacer. Y encontró con un matemático de Sudáfrica llamado Seymour Papert que las personas que aprendían a escribir código o que aprendían a programar desarrollaban estructuras mentales que ninguna de las más personas que ellos conocían habían podido desarrollar, y que significaban un salto cuántico en la manera de conformar el cerebro y aprender. Cuando era más importante que escribir el programa era sacarle las imperfecciones al programa, lo que llaman en inglés debugging the program. Y resulta que empezaron a ver que cuando alguien encontraba un programa que no les funcionaba, o desarrollaban pensamiento crítico o no eran capaces de seguir adelante. Entonces, pensamiento crítico se convirtió en un elemento muy importante de la educación. Lo segundo que encontraron fue que como había que empezar una serie casi infinita de ensayos y errores, a ver a cómo le quitaban cada vez depuraciones, le iban depurando el programa, o esa persona adquiría una mentalidad de resolver problemas, o a la segunda o tercera vez tiraba la toalla porque era incapaz de seguir adelante. La tercera fue que en aquella época de los años 50, estos grandes ordenadores ocupaban todo un edificio y había que hacer cola con unas cajas llenas de tarjetas perforadas en Fortran para que le procesaran a uno su programa. En esas infinitas esperas que había que tener a las 3 de la mañana, que le daban a uno unas horas interminables, empezaban ellos a confesarse entre sí en la cola de las frustraciones y tribulaciones de que no les funcionaba su programa y que llevaba 16 veces y todavía no le funcionaba, y de pronto se atrevía el del lado a decirle, pues mire, a mí me pasó esto y logré resolverlo por esto y por esto. De manera autodidacta. Entonces, lo que hasta el momento se consideraba un vicio porque se decía que era copiar o hacer trampa, se convirtió en una virtud que se llama compartir. Entonces, la última de todas consistió en que finalmente cuando el niño o a la persona, ese señor programador, le funcionaba su programa, tenía que echar un paso atrás y reflexionar. Entonces, pensamiento crítico, mentalidad de resolver problemas, compartir y reflexionar fueron 4 elementos fundamentales de un proceso de aprendizaje moderno. Esa historia se remonta a los años 60, cuando Seymour Papert es contratado en el Massachusetts Institute of Technology o MIT para que formara el departamento de inteligencia artificial. Y ahí es donde comienza la génesis. No sé si quieren hacer un comentario en este momento, porque quiero que el público también pueda escuchar un poco con más detalle esto. Usted ha pasado de ser arquitecto a ser una persona involucrada completamente en el área de educación. Pero ¿cómo se inicia el proyecto de One Laptop ya en Uruguay con el presidente Tabaré Vázquez y lo que usted me comentaba en el desayuno? Entonces yo me involucro con esto el año 82, porque yo soy compañero de clase de Nicolás Negroponte. Los dos somos arquitectos. Nicolás empieza a trabajar con Seymour Papert todas estas teorías de la educación, las integran dentro del MIT.
En el año 82 se va a trabajar a Francia con el presidente Mitterrand y con otro escritor muy famoso de la talla de Alvin Toffler de la época, que fue un escritor francés llamado Jean-Jacques River, y montan para el presidente Mitterrand un centro que se llamó el Centro Mundial de la Informática. El presidente Belisario Betancourt de Colombia, en mi país natal, tenía como campaña política la educación a distancia. Y nosotros le montamos en aquella época toda la parte tecnológica de su programa que se llamó el programa Camina. Pasan los años, en aquella época no había internet, era todo a base de telefonía. Pasan los años, viene el internet y entonces nosotros decidimos que para que los niños del mundo, de la base de la pirámide, pudieran tener un verdadero acceso al mundo del conocimiento, había que bajar drásticamente el costo de acceso a la capacidad computacional de cada niño. Porque en aquella época, en los años 60, un computador era todo un edificio, pero la teoría era que cada niño pudiera aprender a programar, que cada niño pudiera escribir código, independientemente de que ese niño fuera a ser un dentista, un sociólogo o un filósofo o un escritor. Ese niño debería aprender a programar como simplemente estructura mental. Entonces, tratamos de que los fabricantes de computadores del mundo fabricaran un computador que fuera a 1/10 parte del precio de lo que en ese momento estaban, que eran más o menos $1,000. De ahí es donde sale el famoso nombre del computador de los $100, porque el objetivo era no reducir a la mitad, sino reducir a la 10ª parte el valor de un computador para que verdaderamente rompiéramos esa cadena infinita de costos. O sea que ya debe estar más barato de $100, porque ahora cuesta menos. Vamos a ver, ahora te cuento. La tableta, pues, hay cosas buenas y hay cosas malas en el proceso del proyecto. Pero entonces decidimos que como ninguno lo quiso hacer porque canibalizaba su propio modelo financiero, decidimos en una decisión muy heroica, que nosotros no somos fabricantes de computadores ni esa es nuestra razón de ser. Tuvimos que decir, bueno, si queremos demostrar verdaderamente nuestra política pedagógica en el mundo, y si nadie lo quiere hacer porque nadie quiere quitarse de sus beneficios de los computadores, tenemos que tomar la decisión si nos metemos o no a producir un computador. La respuesta fue sí, lancémonos a esta piscina cargada de tiburones, pero entonces vamos a diseñar un computador que sea para educación y para niños, no un computador para adultos al cual metamos en un régimen anoréxico para que sirva para que lo pueda usar un niño. Entonces, la gran contribución tecnológica, pudiéramos decir, fue que creamos un computador para educación y para niños. Entonces, ese computador lo presenta Nicolás Negroponte en Davos. Y en Davos estaba, entre otros, muchos otros presidentes, el presidente Tabaré Vázquez. Entonces, el presidente Tabaré Vázquez da la casualidad de que es un presidente que es médico, y médico oncólogo, que durante los 4 años de su presidencia recibió todos los viernes por la mañana, toda la mañana, pacientes de cáncer como gratis. Como un médico normal, gratis, en un hospital. Gratis, en su consultorio. Durante todos esos 4 años de gobierno, él recibió los viernes por la mañana pacientes de cáncer gratis. No tenía esa edad. Sí. Entonces cuentan la historia, y esto ya es una cosa anecdótica que se ha convertido prácticamente en un mito, de que él regresó de Davos de escuchar a Nicolás y reunió a su gabinete y le dijo a su gabinete: muchachos, acabo de encontrar el descubrimiento y el invento más importante de mi vida. Entonces, cuando todo el mundo sabía que él era médico oncólogo, les empezaron a preguntar, dice la historia, de si era el cáncer, si era la malaria, el SIDA, el HIV. Sí. Entonces digo, yo encontré una vacuna la más importante de mi vida. Entonces digo, bueno, es la contra el cáncer o la malaria. Y lo dejó que discutieran, entonces se fue subiendo la tensión en el gabinete. Cuando uno de los ministros le dijo: bueno, presidente, cuéntenos pues cuál fue la gran vacuna que encontró. Y dijo: acabo de encontrar la vacuna contra la ignorancia. Y voy a vacunar a todo mi país, a la vacunar. Entre marzo del 2006 y octubre 24 del 2008, este señor vacunó a la totalidad de los niños de primaria de su país contra la ignorancia. Entonces, cuando digo vacunó a todos, es que incluyó a niños autistas, incluyó a niños con síndrome de Down, incluyó a niños con discapacidades visuales o motrices. Todos los niños de Uruguay tienen un computador en sus manos conectado al internet y con toda la parafernalia pedagógica. Se conectan. Las escuelas tienen conexión gratis, ya sea por vía satelital, por vía fibra óptica o VHF,
E internamente dentro de la escuela es un Wi-Fi. Ah, se conectan dentro de las escuelas. Dentro de la escuela. Pero ya han puesto en todos los parques públicos un sistema de Wi-Fi. No hay niño que tenga que caminar más de 300 metros de distancia para poder tener acceso gratis al internet Ese es en un gran Uruguay. reto. No, y también la laptop, perdóname Julio, cada laptop sé que sirve ustedes como tienen un que cortar multiplicador de la señal. O Tiene sea, conexión cuando una Bluetooth. laptop está conectada al internet en su radio, puedes compartirlo. otra computadora se puede conectar de Bueno, eso. señores, estamos escuchando al arquitecto Rodrigo Arboleda, el presidente, director ejecutivo de One Laptop Per Child. Un pico Una de oro. laptop para cada niño. Un pico de oro. Claro. Víctor. No, este hombre tiene un discurso muy fuerte. Nada más le falta ahí una figura Un orador fascinante. que yo quiero que le incluya, que se llama Sugata Mitra, el hindú. Sí, ya bueno. ¿Usted lo conoce? Él te va a Trabaja con explicar nosotros. ahora. ¡Ay! Te va a explicar ahora. ¿Trabajan ustedes? Sugata Mitra. Un permiso, él te explica ahora. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.